tardes, bienvenidos a esta sesión sobre Transcending the Post-Colonial Identity and Literature in Equatorial Guinea Today, Part 2, sería como Trascendiendo la Identidad Postcolonial y Literatura en la Guinea Ecuatorial, hoy, segunda parte. Tengo el placer de ser el moderador de esta sesión. Me llamo Lawrence Prescott, soy profesor de español y de estudios afroamericanos en la Penn State University. Como ustedes saben, ya estamos un poco atrasados por el tiempo, así que vamos a adherir estrictamente a todas las reglas, o sea, cada ponente tiene exactamente 20 minutos más, ¿no? Y vamos a reservar todas las preguntas y discusión para después de todas las ponencias, ¿no? Bueno, entonces, sin más por el momento, les voy a decir que cuando lleguemos a 2 minutos, o sea, cuando falten 2 minutos, les informo, ¿no? Bueno, los participantes de hoy son José Fernando Ciale Yongani, escritor y abogado, y el título de su ponencia es Escritores Guineanos y Expresión Literaria. También va a participar Marta Sofía López Rodríguez de la Universidad de León, España, con la ponencia titulada Más allá de exilio, el porteador de Marlowe, Canción Negra sin Color, de César Mbah. Bueno, tercer ponente, Clement Akasi de la Universidad de Howard en Washington, D.C. El título de su ponencia es Sujeto Postcolonial, Petróleo y Nación en Cuentos Crudos de Juan Tomás Ávila Laurel y en Nambula de Maximiliano Nkogo Esono. Y el último ponente es Naira Pérez Hernández de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España. Y el título de su ponencia es La identidad mirada en un paisaje deshabitado a través de 3 décadas de poesía guineo-ecuatoriana. Bueno, entonces vamos a empezar con José Fernando Ciale Yongani. Buenas tardes, muchas gracias por cederme la palabra. Voy a intentar ser muchísimo más escueto que el tiempo que se me ha impartido, porque en realidad tampoco tengo la pretensión de plantear un análisis exhaustivo sobre una literatura que todavía se está escribiendo por gente que conocemos todos. Lo que intento hacer es ofrecer ciertos parámetros de reflexión que puedan efectivamente ayudar a los académicos a reconocer algunas raíces de lo que los autores guineanos escriben y que efectivamente pueda a lo mejor ayudarles desde el punto de vista académico a señalar esos enfoques con más, digamos, más profesionalismo. Hay 2 aspectos que me gustaría subrayar. Por así decirlo, somos un país de habla hispana, un país africano, y me gusta compararlos muchas veces con la literatura de América Latina. Y sabemos efectivamente que en la literatura de América Latina se ha hablado mucho de 3 aspectos: lo que sería la literatura realista, lo que sería la literatura fantástica y sobre ese gran fenómeno de lo mágico realista, ¿no? El realismo mágico. Efectivamente, en Guinea Ecuatorial se dan esos polos, pero hay uno que no existe todavía: lo fantástico. De hecho, la literatura de Guinea Ecuatorial
prácticamente en dos puntales. Hay autores realistas y hay autores, digamos, que van hacia lo extraño, no lo increíble, no aquello que nos hace pensar en algo que no puede ser, pero que es una historia dulce, sino que en algo que es probablemente verosímil, pero es extraño en cierta medida. Para un poco ayudarme a mí y ayudar a los demás a entender por qué pienso que la literatura de Guinea Ecuatorial tiene esos dos puntos característicos y que un poco prescinde de lo fantástico hasta ahora, me voy a referir un poco al itineris de los autores que han estado escribiendo en Guinea Ecuatorial o fuera de Guinea Ecuatorial. Algunos críticos han subrayado efectivamente que el modelo postcolonial es un punto de referencia en la literatura nacional. Sí, pero en parte es una perogrullada porque la realidad postcolonial en Guinea Ecuatorial está ahí, nadie lo niega. Somos postcoloniales. La neurosis postcolonial es también una realidad. Entonces, a partir de ahí, decir que la realidad, el modelo postcolonial es muy relevante, me parece que no sirve para un análisis objetivo. Todavía más cuando es un poco anacrónico si tenemos que referirnos, si tenemos que empezar nuestro análisis a los autores anteriores a la independencia, en ciertos aspectos. Hay una cosa que es bien clara. Tanto los autores preindependentistas como los autores postindependentistas, por muchas razones, no pusieron en causa en ningún momento una especie, ¿cómo lo diría yo?, de conflicto del abolengo colonial. Es decir, no plantearon en ningún momento una confrontación, ni siquiera un pensamiento revolucionario con el abolengo colonial. Tomemos los autores anteriores a la independencia, ya sean los autores que escribían en la revista colonial, pequeños artículos, traducciones de cuentos, ya sean los dos autores que escribieron novelas. El proceso de confrontación, ¿por qué no se dio en esos autores? Por una razón muy sencilla, que esos autores en ese momento se encuentran con una nueva cultura, que es la cultura judeocristiana, la cultura española, que les fue impuesta. Eso está ahí, pero que en parte también aceptaron como una cultura que les resultaba un poco como una obsesión. Eran seminaristas, eran pequeños maestros, trabajaban en los talleres de las imprentas y esa cultura les obsesionaba, les gustaba esa nueva cultura. Y era un pequeño grupo de gente que adquirió esa nueva manera de ser. Esos autores efectivamente se encuentran un poco en alienación cultural. Y poco a poco esa alienación cultural les lleva a un desahucio cultural. Pero el desahucio ya se refiere a su propia cultura. ¿Qué pasa con esos autores en ese momento cuando se ponen a escribir? Sufren una dislocación. Casi todos hablan de sus cuentos, de Guinea. Bueno, Guinea no existe en ese momento, por eso pronunciar Guinea en ese momento es un poco delicado. Todos hablan de África, de su África, ya sean los cuentos de Gualo Bocamba, la narrativa de Leoncio Evita, ya sea Jones Matama, todos hablan
de ellos, de África. Pero ¿cómo lo hacen? Fuera de sí. Tienen que salir, tienen que desahuciarse, ponerse enfrente de sí mismos, mirarse como africanos, pero con la mirada del europeo. Salen de sí para poder hablar de sí. Y a partir de ese momento se plantea la imposibilidad de un proceso de confrontación. En ese caso de los autores anteriores a la independencia. Por eso, esa característica en esos autores se arrastra hasta después de la independencia, pero por otras razones que ya veremos. Incluso en una obra como Las Tres Vírgenes de Santo Tomás, de Guillermina Mecuy, donde la autora efectivamente subraya con tinta negra, verde, azul, todo ese proceso de alienación de la fe católica en los guineanos. Pero en ningún momento de la obra plantea una confrontación, en ningún momento plantea un rechazo frontal de lo que es el abolengo colonial. Lo plantea como un conflicto, una especie de inseminación artificial, pero no nos conlleva a decir, efectivamente, hay aquí un rechazo del abolengo colonial o hay, hay una propuesta de confrontación. He cogido el ejemplo de Guillermina para un poco señalar cómo ese enfoque de los preindependentistas se arrastra hasta ahora, pero por otras razones. Los autores de la independencia se van de Guinea, pero tampoco plantean ese rechazo del abolengo colonial. ¿Por qué no lo plantean en ese momento? Porque están más preocupados por otra cosa. Están más preocupados por la identidad guineana. Están más preocupados por saber y por hacerse la pregunta de si son guineanos o no. De si Guinea Ecuatorial se ha cuajado al 12 de octubre. Si todos esos elementos un poco diseminados por ahí conforman algo que se puede identificar con lo que ellos sienten desde el exilio, porque ya a partir del 68 ya no son españoles, están de ocupas en España y plantean efectivamente el razonamiento de saber si en el 68 se cuajó Guinea. A partir de ahí, el abolengo cultural, la contestación, la confrontación con lo que podemos considerar, entre comillas, una cultura española, una cultura judeocristiana, no se plantea, porque ellos quieren hacerse guineanos. Pero ¿cómo lo hacen? Ya no lo hacen como los preindependentistas que tuvieron que salir de sí para mirarse con otros ojos. Ellos se quedan dentro, se quedan en sí, y cierran los ojos como ese personaje que después de comer una abundante comida cerró los ojos. Y el niño que estaba enfrente le dijo: papá, ¿se está usted durmiendo? Y él dijo: no, estoy mirando por dentro. Entonces esos autores del 68 especialmente se miran por dentro para ver si todo eso que está ahí diseminado, un trozo de Bubi, un trozo de Fernandino, un trozo de Católico, un trozo de... si todo eso va a constituir algo sólido. Yo creo que a partir de ahí muchos autores han podido, a lo mejor decir, críticos, han podido decir que la literatura de Guinea Ecuatorial es una fiel copia de la realidad. Sí, se puede llegar a ese enfoque si no vamos efectivamente a ese sentimiento de los autores con relación a su identidad. Y si pensamos que el papel de los escritores es retratar la realidad, cosa que no es ni les interesa, sino representarla en sus máximos o en sus mínimos. Es cierto que con esos autores empezamos a constatar una cosa clara, que ya se daba con los autores preindependentistas, pero bajo otros módulos. Los preindependentistas planteaban una narrativa que era una especie de narración con una mezcla de etnología novelada.
esa etnología novelada casi desaparece por completo, salvo en obras como Como, donde podemos ver un poco en un ámbito, digamos, en un ámbito místico, podemos sentir esa etnología novelada que ya se daba en autores como Evita y como Jones. Pero después del 68, esa etnología novelada ya no se da. Efectivamente, los autores empiezan a crear un realismo. Sabemos que realismo no es realidad, pues eso está claro. Crean un realismo en donde condensamos elementos que se pueden verificar. Con una pequeña gimnasia se pueden verificar, porque el autor guineano no parte de la idea de que el lector no sabe nada y que él se lo tiene que contar todo. Parte de la idea de que si le dice al lector una cosa, tras eso el lector va a descubrir por su propia capacidad, por su propia reflexión, que va a descubrir un montón de cosas relacionadas con la materialidad cotidiana, con la historia, con la geografía, con lo social, con lo político, con lo cultural, con todo aquello que ese autor piensa que es lo que va a constituir Guinea Ecuatorial a partir del 68. A lo mejor es por eso que muchos críticos se han dicho, no, esto es realidad. No, no es realidad, es una literatura, pero no es la realidad. Solo que el lector se identifica con eso porque le queda muy touché, ¿cómo se diría? Se siente muy afectado por eso que lee, y al sentirse afectado ve a lo mejor su propia realidad en eso. Gustavo Nerín en un artículo dijo, y pienso que sí, dijo que a lo mejor esa literatura sea un instrumento muy interesante para romper la retórica vacía. Sí, yo creo que sí. Que esa literatura, a partir del 68, ayuda efectivamente a romper esa retórica vacía, a romper esa ley del silencio y a hacer que esa gente que está en España, porque no olvidemos que en esos años empiezan a crearse muchos problemas en España. Vagabundos, empezamos a ver a vagabundos guineanos en España, prostitutas guineanas, estudiantes que han perdido sus becas. Y todo eso el escritor efectivamente lo ve como algo que ya empieza a formar a lo mejor parte de eso que él siente como sociedad guineana, ya vista desde España, desde Guinea, donde sea. Lo mismo nos dice también el profesor Marvin, esa visión de la literatura de Guinea después del 68. El profesor Marvin lo dice muy bien. Y un joven autor, también ve en su obra, lo ve y lo dice claramente, dice, y me refiero a César, dice, y cuando la muerte vino a rematarle, Dayo extendió las manos e hizo ademán de volar. Y Dayo voló, pero cuando apenas se había levantado unos metros del suelo, el ancla lo atrajo otra vez a la tierra. Y fue en aquel momento, justo antes de morir, cuando Dayo vio dónde estaba anclada su vida. Su vida estaba anclada en la historia. Estamos estamos aquí ante un autor de la tercera generación, de esos que yo llamo un poco neoindependentistas. La independencia la ven, el 68 lo ven muy lejos, en una especie de prisma con muchos colores, con un gran angular. Lo ven muy lejos, pero se sienten très touchés porque hay una aberración histriónica que ellos también descubren. Ya no desde fuera, lo descubren en Guinea. Se hacen portavoces de esa aberración histriónica y lo plantean a su manera. Y a partir de esa generación de los neoindependentistas empezamos a entrar poco a poco en lo extraño, en la literatura de lo extraño, en la literatura de lo verosímil, de lo que los latinoamericanos llaman
realismo mágico. Hay un poeta nuestro que sintetiza esta visión de los autores, lo sintetiza en un poema y nos dice: Paco Zamora, en su ínsula, dice que en su ínsula él ve viudas maldiciendo la tempestad, ancianas estigmatizadas, escolares rastreando las huellas de corceles desbocados y marineros que maldicen a Dios e invocan al diablo, no para que les libere de naufragios, sino para que les guarde bien, para que les guarde del bien y de sus secuaces. Y es lo mismo que dice Inocencio Engón, un neoindependentista, en verbo a caballo. Mi pueblo que tiene fe en la esperanza, descansando su confianza en el futuro y la fianza en su gente, que tiene sellada una sólida alianza con el tiempo. Yo me habría gustado efectivamente que el libro del que se extraen esas pequeñas reflexiones pudiera estar hoy disponible. No está, bueno, será dentro de lo que pueda ser. Y Ciriaco Boquesa, en un prólogo que hizo para Cenizas de Calabo y Termes, y termino con Ciriaco, porque dije que no iba a hacer ni cátedra ni nada, sino lanzar flash de reflexión. Ciriaco Boquesa nos dice en Verles la selva que Verles la selva y Cenizas de Calabo son dos acepciones de la fotografía caótica, pero de distinta generación, con coincidencia en su proyección de luz y en su mensaje, con lo cual nos induce a considerar que cuando la tónica dominante fue la supeditación de cualquier atisbo de conciencia individual al piñón fijo de una disciplina o una visión primitivista o cualquier otra visión desbocada de la vida, la simulación, el alejamiento, la metáfora vinieron a ser una norma de la existencia. Muchas gracias. Ahora la segunda ponencia de Marta Sofía López Rodríguez, más allá de Exilio, el coordinador de Marlowe, Canción Negra sin Color de César. Muchas gracias. Bueno, no me gusta demasiado leer, prefiero hablar, pero dado que tenemos el tiempo muy medido, voy a leer. Solamente quiero aclarar un par de cosas. No soy tan cateta como aquel personaje de Proust que pensaba que porque un músico venía más tarde que otro en la historia era mejor. Es decir, yo voy a hacer una especie de cosa muy esquemática que explique por qué cuando hablo de César en Va hablo del más allá del exilio. Hablo de Paco, hablo de Donato. Evidentemente no estoy de ninguna manera sugiriendo que César, porque viene más tarde, es mejor que Paco o que Donato, ¿no? Porque en Madrid parece que hubo algún malentendido de ese pelo. No. Simplemente, bueno, hay una progresión generacional y yo creo que hay unas condiciones de construcción de la identidad que, bueno, generacionalmente han variado. Entonces solo quiero aclarar eso y luego ya leo directamente. En una de las obras que personalmente considero imprescindibles para comprender las complejidades de la formación de las identidades contemporáneas, Sujetos nómades, Rosina y Lota, mis pensadoras de cabecera, establece una contraposición entre literaturas del exilio, literaturas de la inmigración y literaturas nómades. En la traducción española se usa ese nómades, no es nada que quiere un intente. Y este término nómade, yo creo que ella lo utiliza casi como intercambiable con postcolonial. Os leo una cita de Braidotti en la que desarrolla un poco esta contraposición. Dice: el modo y el tiempo del estilo exiliado se basan en un agudo sentido de la condición de extranjero o de extranjera, unido a la percepción con frecuencia hostil del país huésped.
La literatura del exilio, por ejemplo, se caracteriza por un sentimiento de pérdida o separación del país de origen, el cual, a menudo por razones políticas, es un horizonte perdido. Por otra parte, el migrante se encuentra atrapado en un estado intermedio en el cual la narrativa del origen tiene el efecto de desestabilizar el presente. Esta literatura migrante tiene que ver con un presente suspendido, frecuentemente imposible. Tiene que ver con pérdidas, nostalgias y horizontes cerrados. Justapuesta al género migratorio, la literatura poscolonial tiene un matiz diferente, porque en este caso lo que activa el sentimiento del país o la cultura de origen es una forma política o algún otro tipo de resistencia a las condiciones ofrecidas por la cultura que recibe el inmigrante. Como consecuencia de ello, para el sujeto postcolonial, el tiempo no queda petrificado y la memoria del pasado no constituye un obstáculo que entorpezca el acceso a un presente cambiante. El sujeto postcolonial no percibe la cultura del país que lo acoge como inalcanzable y distante, sino que se opone a ella directamente, a veces casi físicamente. La idea del nómade como vector de esta concepción, que es una idea que obviamente Braidotti toma de Deleuze, resulta ser muy semejante a lo que Stuart Hall entiende por inmigrante o migrante, ¿no? Es decir, lo que, bueno, hay como un deslizamiento de términos, pero yo entiendo, yo interpreto que lo que Braidotti entiende por nómade, curiosamente es lo que Stuart Hall entiende por inmigrante, y en un articulito precioso, pequeñito, que se llama Minimal Selves, dice Stuart Hall: pensando sobre mi propio sentido de la identidad, me doy cuenta de que siempre ha dependido del hecho de ser migrante, de la diferencia con respecto a vosotros. Pero lo que yo había considerado como disperso y fragmentario se ha convertido, paradójicamente, en la experiencia más emblemática del mundo moderno. Tanto Braidotti como Hall, Braidotti desde la reflexión feminista y Hall desde su preocupación por la etnicidad, defienden en último término una concepción del yo como múltiple y fragmentario, pero al mismo tiempo localizado y corporeizado, ¿no? De la misma manera que los dos rechazan cualquier concepción monolítica y esencialista de la subjetividad, también coinciden en la necesidad de arraigar el discurso identitario en la materialidad del cuerpo para luego construir trayectorias narrativas que permitan dotar de sentido al sujeto. Así, afirma Hall, constituirse a uno mismo como negro es otro reconocimiento del yo a través de la diferencia. El ser negro nunca ha estado simplemente ahí, siempre ha sido una identidad inestable desde el punto de vista psíquico, cultural y político. También es una narrativa, un relato, una historia. Bueno, pues este es un poco el contexto teórico en el que me gustaría situar mi lectura del Porteador de Marlowe, que pues no puedo menos, ¿no?, que coincidir con gente como Jorge Salvo, como Jorge Verástegui. A mí me parece una obra que realmente proyecta las letras guineanas hacia el siglo XXI. Insisto, esto no significa que no valore un montón pues la obra eso, de gente como Paco Zamora, de gente como Donato, los que además yo creo que me unen lazos emocionales intensos, ¿no?, y por los que siento un inmenso respeto intelectual. Pero me parece que la literatura de César, primero por las estrategias narrativas, ¿no?, que está utilizando, y también por la forma en que concibe la identidad o la subjetividad, no solo personal, ¿no?, sino también nacional o postnacional, pues yo creo que eso, que nos abre en las literaturas hispanoafricanas territorios nuevos, pero que a mí me recuerdan mucho pues, a otros muchos escritores jóvenes de las diásporas. Bueno, jóvenes no tan jóvenes, porque desde Carol Phillips hacia abajo pues hay una larga lista. Bueno, anyway, evidentemente ya lo llevamos viendo, ¿no?, todos estos días, y todos sabemos por qué las obras de Donato, de Paco o de Balboa pues son fruto del exilio, ¿no? Y como decía Braidotti en la cita que abre el texto, pues arraigan en un sentimiento yo creo que muy doloroso de pérdida y de separación del país de origen, y también, claro, subrayan, ¿no?, como dice Braidotti, esa condición de perpetuo extranjero del sujeto en el país de acogida. A mí me parece que un ejemplo emblemático es el poema de Paco, de Prisionero en la Gran Vía. Yo creo que todos lo conocéis, pero bueno, por si acaso lo releemos, ¿no? Si supieras que no me dejan los días de fiesta ponerme el taparrabos nuevo donde bordaste mis iniciales, temblándote tus manos de vieja.
si supieras que tengo la garganta enmohecida porque no puedo salirme a las plazas y ensayar mis gritos de guerra, que no puedo pasearme por las grandes vías, el torso desnudo, desafiando el invierno y enseñando mis tatuajes a los niños de la ciudad. Si pudieras verme, fiel esclavo en los tendidos, vociferante hincha en los estadios, compadre incondicional en los mesones, madre, si pudieras verme. Desde mi lectura, ahí está Paco para desmentirme y para putearme y hago caso, desde mi perspectiva en este poema, la figura de la madre biológica se solapa o se funde con la idea de la madre África, con una madre África absolutamente atemporal que está anclada, como decíamos en el cuento de César, está anclada en un momento histórico que por supuesto no es el de la vida de Paco, ¿no? No me imagino a Paco en ningún momento de su vida ni llevando taparrabos ni ensayando gritos de guerra, ¿no? A mí me parece que todo eso son sinécdoques pues, de un tiempo que se quedó ahí de alguna manera detenido y fosilizado en la memoria. Y por contraposición a ese tiempo que de alguna manera se quedó detenido, tenemos lo que yo leo, pero insisto, Paco, ahí estás tú para llevarme la contraria, como una especie de vaciamiento de la identidad personal y cultural del sujeto narrativo, ¿no? Hay como una especie de ejercicio de mímica que lo que nos ofrece es una especie de disolución del yo pues, en una masa amorfa, ¿no? La de los estadios, la de los mesones. Bueno, si seguimos un poco con el planteamiento de Braidotti al hablar de literatura de inmigración, pues yo creo que una novela absolutamente de referencia es El Metro, ¿no? Que, bueno, a pesar de que está publicada en 2007, igual que El Porteador de Marlowe, pues yo creo que surge de unas circunstancias personales radicalmente diferentes y bueno, pues de otra concepción muy diferente también de lo que es la identidad. Fijaos, en el primer párrafo de la novela, ¿no? El párrafo que abre El Metro, dice: a pesar de haber perdido la intrepidez y la arrogancia de sus antepasados, Lamberto Bamondó, miembro del clan de los Gentioc, se esforzaba por mantener incólume y reafirmar su africanidad militante en todo lugar y circunstancia, pero no podría dejar de sorprenderse cada vez que bajaba hacia el metro. Le parecía que se había transformado en un ser extraño, medio animal y medio humano, como un gigantesco ground beef que cada noche buscara su madriguera bajo los túneles de la gran ciudad. Si os dais cuenta, la identidad personal del protagonista de la novela queda fijada desde este primer párrafo, y esa identidad se fija mediante su adscripción a un clan concreto, el clan de los Gentioc, y su identificación con un continente, no habla de africanidad militante, la rememoración de los ancestros, ¿no? A pesar de que ha perdido, ¿no?, de sus antepasados, y luego un nombre propio que nos va a arraigar a ese sujeto en una nación postcolonial, ¿no?, francófona, se llama Lambert, ¿no?, y luego en una etnia, porque el apellido Bama, pues todos sabemos que es un apellido característicamente fa, ¿no? Con lo cual, si os dais cuenta, tenemos eso, una concepción de la identidad en términos de clan, de etnia, de país de origen, que nos queda muy precisadita desde ese primer párrafo. La novela de Ndongo, El Metro, yo creo que sí que nos ofrece también esa idea de suspensión entre dos tiempos del inmigrante, ¿no? Dice Braidotti: el inmigrante se encuentra atrapado en un estado intermedio en el cual la narrativa del origen, como os he dicho antes, tiene el efecto de desestabilizar el presente. Esta literatura migrante tiene que ver con un presente suspendido, frecuentemente imposible, tiene que ver con pérdidas, nostalgias y horizontes cerrados. Fijaos, si os dais cuenta, la idea del ground beef, ¿no?, que tiene el protagonista cuando baja al metro, yo creo que es una de esas cosas que desestabiliza el presente, ¿no? La memoria de ese animal, que es un elemento pues, absolutamente característico de la fauna guineana, mina, ¿no?, esa realidad cotidiana de la vida en la metrópoli. Y luego, si hablamos de sentimiento de pérdida, pues claro, para el protagonista del metro, la Bamondó, el sentimiento de pérdida es lo que le define casi, ¿no? Primero pierde a su madre, la bien llorada, que si no, también, porque no sé quién, unas paginitas menos y un poco menos llorada, y la cosa hubiera ido más ágil. Bueno, después pierde a su primer amor, después pierde a su familia y ya finalmente pierde pues prácticamente todo lo que le dota, ¿no?, de ese sentido de la identidad. Yo creo que esa travesía en Cayuco que se nos cuenta pues es una especie de
middle passage, ¿no? Que al protagonista le va a desnudar de su historia, de su sentido, de su lugar en el mundo, y que lo va a transformar pues, en obra de mano indiferenciada, pues, en el mecanismo salvaje, ¿no? De la economía global. Fijaos que en un momento dado Lambert Obama decide que cuando llegue a España se va a declarar liberiano, ¿no? Es decir, tenemos una especie también otra vez de vaciamiento de la identidad, y el único residuo visible que nos queda de esa identidad es la voluntad del protagonista de aferrarse a un nombre, ¿eh? Sin embargo, más allá de ese nombre, dice Obama lo que quiere es acentuar su condición de iletrado, limitarse a ser solo un mísero negro analfabeto, un africano infeliz que no conocía ninguna lengua europea. Y luego, claro, si la literatura de la inmigración o de la inmigración nos habla de presentes imposibles y de horizontes cerrados, pues el final del metro es el epítome, ¿no? de un horizonte cerrado, ¿no? Cuando Obama es asesinado en el metro por unos skins, pues ahí ya no hay más presente imposible ni más horizontes cerrados posibles. En el último momento, ¿no? de conciencia del protagonista, escucha la voz del abuelo que profetiza que la suya no va a ser una muerte anónima, pero claro, yo creo que eso no nos consuela, ¿no? Como lectores, de saber, bueno, pues que todos los años en el estrecho mueren miles de inmigrantes, ¿no? Que luego el mar va vomitando a las costas, lo que se va quedando y llevando al fondo. Por lo menos a mí no me consuela, ¿no? Que la muerte de Obama, delante de Obama, no sea ninguna. Ahora ya entramos en César Embá. Yo creo que la narrativa de Embá también atiende a esas realidades. Desde luego está hablando de la miseria de África, está hablando de la travesía y de los espantos de la travesía, está hablando de las condiciones tremendas, ¿no? de existencia de los inmigrantes en Occidente, y está hablando, desde mi perspectiva, pues de esa lógica absolutamente perversa, ¿no? De esta modernidad inacabada y de esta globalización putrefacta, ¿no? en la que vivimos. En el relato que abre la colección, La rubia y el Porsche, el narrador afirma: y no teníamos agua corriente y la electricidad era una anécdota, pero soñábamos con ser estrellas de cine, músicos, economistas, abogados, escritores, ingenieros, como los adolescentes de Seattle o Génova. Pero nosotros no estábamos en Seattle o en Génova, vivíamos en un mundo de entrañas, en una vergüenza injustificable. Pero claro, resulta que la alternativa a esa vergüenza injustificable pues es la experiencia de la vida en Europa. Y esa vida en Europa que en El porteador de Marlowe y en Canción negra sin color se va a explorar desde la perspectiva de una multiplicidad de protagonistas, ¿no? Desde un sujeto totalmente fragmentario y desagregado. Yo creo que en cualquier caso esa experiencia de la vida en Europa, o para mí, se epitomiza en un momento del texto en el que se habla de la visión de negros y negras ahorcados en las elegantes farolas, sangre de negros y negras brotando de las fuentes con efebos griegos. Yo creo que los repetidos desencuentros con Europa, ¿no? Que tienen todos esos protagonistas de Porteador de Marlowe, que bueno, pues llegan o bien de ese simpático imperialista nostálgico, ¿no? Que dice, bueno, es que tenemos que volver, chicos, arreglároslo todo porque lo tenéis hecho una pena desde que nos fuimos, ¿no? Cuando está buscando piso. O pues esa otra historia de amor, ¿no? La de Hora de partir, esa Nefertiti blanca, dice, junto a cuyo cuerpo se apaga la hoguera del sueño de la comunidad humana. Pues todos esos desencuentros yo creo que se resumen en una imagen poderosísima que utiliza César, de una náyade mitológica dispuesta a abrazar y proteger los hombros desnudos del negro, pero que termina por devorarle la cabeza. Entonces, entre un continente sumido en una perpetua estación del caos, ¿no? Que diría Soyinka, y la esperanza perdida de encontrar arraigo en el seno pues, de una náyade asesina, la trayectoria nómade se construye, como diría Braidotti, desdibujando las fronteras sin quemar los puentes. Desde mi perspectiva, y desde la de Braidotti, ¿no? El único espacio posible para existir es el no lugar o lugar del lenguaje, la superposición calidoscópica de múltiples narrativas e historias, de la propia historia, así con mayúsculas, en la que algunos cuerpos se encuentran indefectiblemente anclados, ¿no? Y esto es otra vez la cita de César. En este sentido, dice Stuart Hall que negro no es un asunto de pigmentación, es una categoría histórica, es una categoría política y es una categoría cultural. En nuestro lenguaje, en ciertos momentos históricos,
tenemos que usar el significante negro. Tenemos que crear una equivalencia entre el aspecto de las personas y sus historias. Sus historias están en el pasado, inscritas en sus pieles, pero no es a causa de sus pieles por lo que son negros en la cabeza. Entonces, desde mi perspectiva, en El porteador de Marlowe, los textos de César Embá, la identidad se fragua, y utilizo otra cita de Hall, en el punto inestable donde las inefables historias de la subjetividad se encuentran con las narrativas de la historia, de una cultura. El devenir negro en la diáspora, dice Michelle Wright, otra teórica que a mí me parece muy interesante, solo es posible por referencia a una cultura y a una tradición intelectual en la que los narradores dispersos de Embá se van sumergiendo continuamente. Entonces tenemos a Sonny Labutansi, tenemos a Frantz Fanon, tenemos a Soyinka, tenemos a Miles Davis, tenemos a Ben Okri, y todos estos iconos de la tradición cultural, de la tradición intelectual negra están irrumpiendo una vez y otra en El porteador de Marlowe y en Canción negra sin color, a veces como citas explícitas, a veces como alusiones indirectas, pero en cualquier caso siempre para recordarnos que en el mundo contemporáneo, pues que es un mundo globalizado y desterritorializado, la identidad es un asunto bastante más complejo que la pertenencia a un clan y más complejo incluso que un color de piel, por mucho que ese color de piel esté inscrito con los 1000 hierros candentes, ¿no? de la atrocidad recurrente de la historia. También este es el punto en el que el nómade se ve obligado a crear una identidad molecularizada e inestablemente arraigada en su propio inventario de huellas. Esto de inventario de huellas es una expresión de Braidotti, donde la corporeidad, es decir, la pigmentación, ¿no? El lenguaje, la cultura y la memoria se funden, dice Braidotti, en ausencia de un triunfante cogito supervisando la contingencia del yo. Es decir, ya no hay una identidad eso, monolítica, ¿no? y cartesiana, sino otra cosa mucho más fluida, ¿no? La identidad del nómade, dice Braidotti, es un mapa de los lugares en el que él o ella ha estado. Y lugares que pueden ser tan reales o tan irreales como Vilcarna, como Puerto Fraga, o como Santiago de Cuba, o como ciertas músicas, o como paisajes imaginarios, o como fotogramas que se revisitan. En este sentido, ni la cultura del país de destino, ni ninguna de las 1000 culturas que ahora mismo son accesibles a cualquier persona, a cualquier sujeto que vea inmerso, ¿no? en el espacio inmaterial de la sociedad de la información y de las nuevas tecnologías, en ese lugar, no lugar de lo global, en el que ya no hay terreno, ¿no? para la discriminación entre originales y simulacros, pues ninguna de esas culturas resultan inalcanzables o extrañas para el nómade, como no lo resultan para los narradores dispersos, ¿no? que hay en El porteador de Marlowe, o para el propio César Embá, que es el responsable último de esta amalgama de necios, ¿no? Él hace un momento decía en la pantalla, yo no quiero que me cuelguen ese rollo de escritor étnico, ¿no? porque evidentemente la identidad es una cosa un poquito más compleja, ¿no? que el pelaje. Sí que sobrevive, yo creo, en el texto de Embá, lo que Braidotti llama el saludable escepticismo del políglota en relación con las identidades permanentes y las lenguas maternas. Se mira así a cualquier idea, así un poquito rancia de qué significa ser un sujeto. Yo creo o veo en los textos de César que sobrevive la voluntad de oponerse, y si llega el caso de oponerse físicamente, a los destinos que están prescritos desde Europa, ¿no? Y a mí me parece que eso está muy bien expresado en la forma, ¿no? en la que en el testamento del porteador de Marlowe, con toda la dignidad, el personaje dice: no cuenten conmigo para servirles las comidas, ni para lavarles la ropa, ni para cargar el marfil, ni para transportar el caucho. Entiendo que en el texto de César sobrevive esa voluntad de no quemar puentes, para poder retornar a ese lugar en el que hay mucho más que tambores, que taparrabos y que gritos de guerra, a un lugar en el que aún es posible la esperanza, cito a César, de llegar a plantar algún día anacardos en la luna. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora al tercer ponente, Mehmet Alkazi, cuya ponencia se titula Sujeto postcolonial, petróleo y nación en cuentos crudos, de Juan Tomás Ávila Laurel y en Ambula de Maximiliano en Gogo. Gracias. Dos conceptos
claves van a estructurar mi trabajo. Los dos conceptos son los conceptos del sujeto de la poscolonia y del sujeto poscolonial. El sujeto de la poscolonia surge de un trabajo del filósofo, historiador y pensador africano Achille Mbembe en su libro de la postcolonia, que ha sido traducido al inglés, On the Postcolony. Achille Mbembe y también Tomás Ávila notan este concepto de sujeto de la postcolonia, como yo decía, y en Achille Mbembe la postcolonia es más clara como definición. Entiende por postcolonia el África que surge después de la independencia. Eso es el primer punto. En cuanto a la definición de la postcolonia, piensa que la violencia estructural de los poderes absolutos en África es una herencia de la violencia estructural misma de la colonia. En esto recorta el pensamiento de Tomás Ávila en el derecho de pernada. Tomás Ávila tiene un libro muy interesante como pensador africano también, pero también sobre todo como pensador de Guinea Ecuatorial. Él también piensa, como Achille Mbembe también, que no se puede acercarse a la complejidad de la violencia estructural, en este caso si hablamos de Guinea Ecuatorial, de la dictadura en Guinea Ecuatorial, basándonos desde la perspectiva solo del tribalismo o del etnicismo. Y él lo dice de una manera clara que yo quiero aquí citar, y cito. Él hablaba en este pasaje de Obiang, del periodo de Obiang. Todo el pueblo, desde niños hasta ancianos, estaba obligado a trabajar por el presidente y su familia. Guinea, y es bueno subrayar esto, era una finca particular de Macías y sus familiares y amigos. Hasta había desplazamientos desde puntos lejanos para trabajar por la patria, y esta patria se llamaba Macías. Pero era un trabajo sin remuneración en el que se esperaba las muestras de liberalidad del jefe cuando entregaba un sobre de dinero a una comunidad. Ya ni había rubor en convertir el palacio presidencial en banco. Los créditos los daba personalmente el presidente. El dinero del pueblo acumulaba y se acumulaba para sus gastos y los de su familia. Fin de cita. Lo que es interesante aquí, en el trabajo de Tomás Ávila, es que él piensa que esta violencia, esta gestión familiar del Estado guineano, viene de lo que él llama, y eso lleva el título de su obra, el derecho de pernada. El derecho de pernada era aquel derecho de los señores que tenían posesión de los seres y de los bienes. O sea, a veces eran los que tenían la primera relación sexual con las doncellas y también poseían a los bienes. Y lo que él quiere decir, lo vemos aquí claramente, Macías no era solo el jefe de su familia nuclear, sino también que era jefe o cabeza de la familia guineana. A partir de ahí vemos todas las perversiones, ¿no?, del Estado guineano. Represión, castigo sin respeto ninguno de los derechos humanos, y también cómo se procede a la aniquilación, por ejemplo, de la Iglesia Católica, lo cual no era precisamente un problema de los guineanos, ¿no? Pero vemos ahí también la perversión de esto, porque ahí se quita el derecho a la libertad espiritual, ¿no?, que forma parte de los derechos fundamentales de los hombres. Y total que el derecho de pernada en los tiempos férreos de Macías Nguema era aquella visión del Estado plantación familiar y violento. Y también
lo recuerda este aspecto, ¿no? de la gestión familiar del Estado. Donato Ndongo, en una entrevista, dice: y como yo personalmente he sido durante casi 5 años corresponsal de la agencia de noticias EFE en mi país, puedo dar testimonio de las presiones y amenazas sufridas. Algunos escritores, para publicar su obra, la pasan antes a la lectura del presidente de la República para curarse en salud. Si él lo permite, adelante. Si tuerce el gesto, el libro o artículo se archivan y no ven la luz. O sea que hay un aniñamiento, una infantilización del pueblo, porque el jefe, el presidente, juega el papel ahí de padre. Y ahí surge el sujeto de la poscolonia. El sujeto de la poscolonia es este sujeto reproductor de la imagen del amo colonial. Aquí en este caso es el amo colonial y el amo colonizador, que puede ser francés, que puede ser español, etcétera, etcétera. Frente a este sujeto de la poscolonia hay otro sujeto, que yo llamo sujeto postcolonial. Y este sujeto postcolonial es un sujeto que el pensador postestructuralista Cross llama, dice que viene de la difracción del sujeto de la colonia. Difracción, ¿por qué? Porque hay, por una parte, el sujeto colonizador y por otra parte el sujeto colonizado. Y este sujeto colonizado, en tiempo de la postcolonia, va a volverse el sujeto postcolonial, y el sujeto colonizador va a reproducirse en la imagen de los dictadores, en el caso de Guinea Ecuatorial. Y vemos, aunque no lo dijera Ávila en su libro, Obiang también tiene esta visión familiar y plantacional del Estado, porque ¿qué hace? 2 de sus hijos son ministros de las 2 principales materias primas de Guinea Ecuatorial, que son la madera y el petróleo. ¿Cómo todo esta reproducción del sujeto de la postcolonia y la subversión del sujeto postcolonial viene en los 2 textos? Y aquí hablo ahora de Ávila, el escritor, y también hablaré de Maximiliano un poco el escritor. Nambula y Cuentos Crudos son los 2 libros en que vamos a ver cómo funciona esta oposición entre sujeto de la postcolonia y sujeto postcolonial. A mí me gustaría aquí pararme un poco a propósito de esos 2 libros. Son 2 libros. Nambula se escribe en 2006 y Cuentos Crudos se escribe en 2007. Son 2 libros revolucionarios en Guinea Ecuatorial. ¿Por qué? Porque por primera vez no plantean la cuestión de Guinea Ecuatorial en términos de observación del periodo precolonial, colonial, etcétera, o incluso del periodo contemporáneo desde la perspectiva de simplemente observar una situación dictatorial. No, ahí plantean la visión de sujetos de transición, de sujetos que quieren cambiarlo todo, y lo plantean desde el punto de vista de las realidades que viven los propios guineanos. O sea, enfrentados a la sociedad guineana, Maximiliano Nkongo y Ávila, viviendo ahí, toman como una especie de escritura de urgencia, se enfrentan a la urgencia y dicen lo que hay que hacer ahí, pero claro, a través de la ficción. Nambula es en realidad como un intertexto, ¿no? del título de otro libro de Ellen Fielding, que escribió el famoso libro Diario de Bridget Jones. Y ella, su libro originalmente en español, quiero decir, era Ricos y Famosos en Nambula. Pues primero es una intertextualidad del título, y segundo es una intertextualidad también ideológica, ¿no? Porque ahí vemos un poco el paternalismo en el libro Ricos y Famosos en Nambula, el paternalismo occidental, y cómo esto viene recuperado en la obra de Maximiliano. Es interesante aquí en la obra de Maximiliano, porque, y también en Cuentos Crudos, porque los narradores son omniscientes y no son al mismo tiempo los que tienen el poder. Esta vez son de la periferia, pero son omniscientes, se enfrentan, entran en el pensamiento del dictador. Ahí es la importancia y la revolución estética e ideológica de los 2 libros. Por ejemplo,
en Nampula empieza así. En la prensa extranjera, así como en los comentarios de las sedes diplomáticas, muchas personas hablan de Nampula sin conocerla apenas, lo que hace que en ocasiones la pinten más negra de lo que es. Algunos, haciendo alarde de sus conocimientos geográficos, la sitúan intuitivamente en América del Sur, otros en Europa del Norte, y no faltan quienes creen que se encuentra en algún punto cardinal de Oceanía. Pero esta vez lo más importante es que esta visión occidental no se queda ahí. Hay otra voz, la voz del sujeto postcolonial que subvierte, que dice ahora, sin embargo, ahora quiere ser sujeto de su historia y dice, sin embargo, Nampula es un pequeño país del África Negra, una ex colonia de varias potencias europeas, enclavada entre elevadas montañas, ríos caudalosos y árboles robustos y fornidos, convertida hoy en un mundo tan complejo y fascinante. Pues en el libro, luego a lo largo del relato, cuando el sujeto de la poscolonia se sustituye a la voz de Occidente, la tensión se irgue entre el sujeto de reproducción y de poder y el sujeto poscolonial, de manera que donde en ricos y famosos el sujeto poscolonial africano y sus plagas son objetos de la historia, de la narración, en Nampula el sujeto poscolonial es sujeto de la narración omnisciente, como acabo de decirlo. Cuentos crudos de Ávila es un compendio de 5 relatos cortos y experimenta el mismo mecanismo de construcción de los discursos del sujeto de la poscolonia por el sujeto poscolonial. Cuando en Mares de Ollas, que es un relato, el que firma las cosas, es así que el dictador en el libro, en este cuento de Ávila, cuando dice, el dictador firma al final, dice que no va a haber la Navidad en el país. Dice que a partir de hoy decreta que no puede haber la Navidad en el país y firma al final, dice, el que firma aquí las cosas, decreta una ley para prohibir la celebración de la Navidad. Ahí, cuando decreta la ley, el sujeto postcolonial pone entre paréntesis, como viniendo a deconstruir ese discurso, ¿no? Dice, señores, seamos serios y digamos la verdad. ¿Qué motivos puede arguir cualquiera, por más mandamás que sea, para anular una fiesta de raigambre universal, una fiesta en la que está envuelta tanta gente y en la que se han gastado tantos recursos? Fin de cita, y también viene una paréntesis. Tras la implícita e irónica crítica al valor mercantil de la Navidad, creemos ver otra, es la de la contradicción del poder guineano para con la libertad de culto, inscrita en la Constitución de 1982 y reafirmada en el Decreto Ley de 1992. Porque dice, la ley dice que hay una libertad de culto en Guinea, pero vemos aquí que no, que se prohíbe a través de esta ficción, ¿no? Y yo me acuerdo que tenía una conversación con el autor y yo no entendía bien porque no era un periodo exactamente histórico, ¿no?, de Guinea, pero dice, hay tantas cosas rocambolescas que tienen lugar en Guinea que hasta prohibir la Navidad puede parecer real. Y en el relato corto y el decreto, y como hay una urgencia, se atreve, el escritor se atreve, dice, pone fecha, dice, el decreto está firmado en Malabo, y dice Malabo, en 2004. Y en una era de multipartidismo vemos cómo se toma este tipo de decisiones y de libertad de culto. Los dos libros coinciden en describir a Guinea Ecuatorial en plena mutación ciudadana y abierta al mundo a través de los símbolos de la iglesia, antaño proscrita, y de la presencia extranjera, particularmente de las multinacionales. En este contexto, el poder, porque dice también, hay un buen libro que salió en Washington, que está en inglés, pero lo están escondiendo porque no lo venden. Es un libro de un hombre que trabajó con Macías y trata de lavar la imagen que trabajó con Macías, sí, y trata de...
y con Macías y Obiang, sí, y trata de lavar la imagen, habla del proceso democrático en Guinea Ecuatorial. Es un libro, incluso hay un truco, él escribe bien en español, pero escribió en inglés para que vean. Y él en este libro dice que cuando en 82 se aprueba la ley fundamental de Guinea Ecuatorial, cuando se autorizan los partidos políticos, Obiang, que decía estamos aquí para el bien de Guinea Ecuatorial, dice, finalmente yo no creo que los guineanos estén listos para la democracia. El único que puede llevar aquí la democracia soy yo. Y como soy yo, voy a crear un partido que se llama el Partido Democrático, imagínense, Democrático de Guinea. Y vemos que hay una ambigüedad pues entre el discurso del poder, el discurso oficial y la práctica política. Y por ejemplo lo podemos ver en Nampula, y cuando en una escena donde tiene que llevar a cabo el interrogatorio de los partidarios de un líder de la oposición falsamente acusado de un golpe y asesinado, el sobrino, y en Nampula es interesante también, es el sobrino y el tío son intercambiables. Es un libro, el sobrino puede ser el tío puede ser el sobrino, da igual, los dos son dictadores. Y hace valer su autoridad de la manera siguiente: en pleno momento de multipartidismo, es así lo que dice el sobrino. Pero nada debe engañarles, se lo digo en serio. A pesar de que aquí se ha decidido hacer la democracia, no vamos a aceptar que unos miserables pongan en entredicho el trabajo que ya hemos hecho y que estamos haciendo. En esto sí que soy muy tajante y preferiría hacer sonar mi pistola antes de que los tribunales dicten sus sentencias. A pesar de la democracia y su postulado de separación rígida de los poderes ejecutivo y legislativo, el sobrino deja claro que el único poder que valga para los tres es la ley personal de la violencia, una violencia cuyos cómplices simbólicos son a veces las multinacionales. Por eso he hablado de petróleo, como especialmente en cuentos crudos donde las máquinas represivas para hacer respetar la orden de prohibición de la natividad eran donaciones de una petrolera norteamericana. Sin embargo, lo que rebasa el afropesimismo o guineopesimismo en Nampula y Cuentos Crudos, y las novelas rebasan eso, es la voz del sujeto postcolonial, alternativamente el narrador omnisciente y la voz del pueblo, y que deconstruye todo cuanto dice y hace el sujeto de la postcolonia. Y quiero dar algunos ejemplos. Cuando el sujeto de la postcolonia, que es reproductor del sujeto de la colonia, dice, habla de autenticidad económica y democrática, el sujeto postcolonial nos da a ver una represión apoyada por las multinacionales. O cuando habla de auténtico sarcasmo, cuando parece que la tradición mande que se mutile a las mujeres, responde una responsable de ONG, ahí pasa su respuesta. Por eso hablo de mutación y cambio en esa novela. Ella dice, ¿por qué la tradición no manda que se les quiten, o sea, a los hombres, las bolas a ellos? Cuando la crueldad del poder yace en la metáfora de la violencia, la desmesura o el priapismo, cito la palabra del propio libro de Ávila, el priapismo sexual, lo que Mbembe llama la escatología sexual de la poscolonia, el sujeto poscolonial propone una flacidez total de todos los miembros viriles, de los representantes de la brutalidad. Y podría citar más ejemplos, pero tenemos que concluir, como me dice el moderador, y diría que, diría en 30 segundos, que Ávila y Maximiliano buscan en la literatura el modo de deconstruir los discursos de reproducción de la violencia colonial y posibilitar por propia dialéctica la decolonización del imaginario y la renegociación del discurso sobre la nación, lo cual en definitiva es pura y meramente la búsqueda de un nuevo contrato social de participación ciudadana y sociocultural, no más de monopolio étnico, familiar, patriarcal ni multinacional. Gracias.
personas que en estos años me acompañaron de múltiples maneras y la mayoría sin saberlo en este acercamiento a Guinea y África no acabaría nunca. Pero debo dar las gracias especialmente a Alicia y a Chin y en este último tiempo a Benita y a Tenesori. La identidad mirada en un paisaje deshabitado, a través de 3 décadas de poesía guineoecuatoriana. En estos tiempos de globalización es más urgente que nunca reír la historia y los procesos culturales de cada comunidad, para no difuminarse en la falsa homogeneidad planetaria. Pero además para Guinea, la necesidad de revisar su signo cultural y de esbozar una propuesta de definición, lo que es al tiempo una tarea tanto política como ontológica, urge más, frente a la ocultación del peculiar proceso de desarrollo de esta variante cultural hispánica. La teoría de la literatura española, cuyo origen y desarrollo supuso la institucionalización de un centro, nunca significó la asimilación de las diferencias aportadas por sus respectivas extraterritorialidades. Creemos pues posible la toma de conciencia y la reivindicación de este acontecer singular, que supondrá quizá un meditar ininteligible en el ámbito del pensamiento occidental, e incluso necesariamente distinto de aquel con el que se ha mostrado relacionable. La respuesta afirmativa, si es posible un meditar del ser y sobre el ser, marginal, excéntrico en Latinoamérica, ha constituido un estímulo reflexivo para la delimitación de lo guineoecuatoriano. Pero aun reconociendo el paralelismo que hasta cierto punto guardan ambos procesos culturales, estamos ante distintas experiencias de interiorización espiritual. Además, la tendencia a explicar algún aspecto cultural no por sí mismo, sino por medio de la suplencia de algún rasgo de caracterización, como si ciertas semejanzas pudieran ocupar el lugar de lo que aguarda ser restituido, puede esconder los mismos prejuicios a ambos lados del Atlántico. Si el Nuevo Mundo supuso la evidencia de un desorden dentro del ámbito hispánico, Guinea Ecuatorial viene a significar la multiplicidad de esa desterritorialización. Así creemos necesario tanto el esfuerzo por enmarcar la literatura guineoecuatoriana dentro de su ámbito cultural y geográfico propio, el área subsahariana de África, como el llamado que hace en Barangón aun sin perder de vista las posibles conexiones culturales e históricas comunes, diferenciarla de la literatura afrohispánica que se sitúa dentro del área de producción cultural latinoamericana. Nuestro propósito ahora es releer la producción lírica de Guinea Ecuatorial del periodo de 1960 a 1989, es decir, desde los albores de la independencia hasta el tiempo de esperanza que se abre tras el golpe de libertad, para intentar dar cuenta a través del seguimiento de algunos materiales de la forja de una tradición interna dentro del pensamiento poético guineoecuatoriano, para lo que exponemos previamente algunos puntos de partida. Cuando en los diálogos con Guinea los escritores son preguntados por el género predominante en esta literatura y a qué se debería, todos ellos coinciden en señalar a la creación poética. Según apunta en Barangón, en la Guinea española la poesía de expresión castellana no aparece hasta los años 60. A partir de este arranque tardío en su contexto, puede decirse que la mayoría de los autores lo ha cultivado, por lo que contemplar este género nos ayudaría a completar nuestra visión de sus obras como un texto único. Sin embargo, aun siendo la cantidad de obras y la nómina de sus autores alta, el tratamiento que ha recibido por parte de la crítica ha sido desigual. Siguiendo a Gastón Bachelard en La poética del espacio, podría hablarse de la fenomenología de la imagen poética, ya que en ella el alma dice su presencia. Parece que por su exuberancia el poema reanima en nosotros unas profundidades y que por su novedad una imagen poética pone en movimiento toda la actividad lingüística, situándonos así en el origen del ser hablante. Por otro lado, la identidad está definida como posición, es decir, en relación a una geografía, a un espacio social y ecológico particular, lo que la liga íntimamente con la espacialidad. Nuestra visión de la realidad depende de las artes que nos han influenciado, y por ello también nuestra idea del espacio está fuertemente condicionada por la cultura y por los discursos artísticos. Y aún más allá, debe reconocerse el rol decisivo que desempeñan estos discursos como poderosas estrategias en el establecimiento y la conformación de los espacios-naciones. Por todo esto, para intentar esclarecer el problema de la condición del hombre guineoecuatoriano, creemos importante la lectura interpretativa que del medio geográfico ha emprendido su poesía, releer el originario e indeclinable diálogo del escritor con su medio. También decir que la agitada historia de Guinea Ecuatorial tras su independencia, justo a su especial posición en el contexto africano, nos hace llegar a la conclusión, como sostiene Marta Sofía López, que ha configurado un panorama literario peculiar, hijo del exilio más que del testimonio de la construcción de una identidad nacional. Por eso hablamos de Guinea como un paisaje deshabitado, pero que creemos ha sido llenado de palabras, como observamos solo en el peso que tiene la espacialidad en los títulos de las obras de este periodo. Así entre las obras, Ceiba, Oboribá, Voces de espuma, Sueños en mi selva,
Y entre los poemas, valga de ejemplo solo, entre muchos otros, Mini topografía de Santa Isabel, de Marcelo N.C. Manzán. Está dividido en Plaza de España, Mercado, Punta Cristina y Punta Fernando. El hombre guineoecuatoriano en función del paisaje. Este ha sido un tema muy importante en la poesía guineoecuatoriana, sobre todo en las primeras décadas. La mirada toma de conciencia de un estar ahí distinto, el nombrar el espacio donde se habita y se es, decirse y presentarse ante el otro, como función casi primera y acaso también principal del acto poético. Porque lo que se ve es solo verdaderamente visible cuando adquiere manifestación lingüística. La naturaleza guineana se asoma literariamente como paisaje para dar cuenta de una apropiación espiritual por el propio hombre guineano. Para el escritor canario Agustín Espinosa, todo proceso imaginario se apoya en una geografía legendaria, en un territorio fraguado en la profundidad de las operaciones artísticas. Nombrar pone al ser humano en una situación de control de la realidad. Por eso nuestro propósito de trazar primero un esbozo del inventario del microcosmo guineano, extraer determinadas invariantes que surgen de la contemplación de esta naturaleza, referentes de un paisaje real donde previamente interiorizado se asoma una visión única del mundo y que son llamados a la creación poética cíclicamente. Apuntamos con ello a una espaciología poética más que un simple catálogo y justaposición de elementos, ya que la mención de la fauna y la flora autóctonas, por ejemplo, ha exigido una mirada previa, fundacional. Así entre la flora encontramos el cocotero, la malanga, la yuca, la palmera, el mango fresco, un bosque de ocumas y ébanos, una fauna de gengenes, abejitas, pájaros, palomas, alevillas, un macaco y una gaviota. Conocemos a través de la poesía el pico Quiobeo, Malabo, Bata, Nobón, las playas de Cucu o el regazo de Ureca, entre otros bosques, montañas, cuencas de arenisca y sobre todo la selva, regados de los vientos del Atlántico o de un sol perpetuo, bajo la lluviosa o la seca. Distintas construcciones del paisaje. Es la mirada humana lo que convierte cierto espacio en paisaje, consiguiendo que adquiera por medio del arte calidad de signo de cultura, hasta tal punto que se nos hace difícil no considerar muchos paisajes como entornos nuestros, reales o inminentes, o bien simbólicamente como vías de reconocimiento de nuestra situación en el mundo. La rebelión, según Alejandra Pizarnik, nace de la mirada, del ojo consciente que se hace decidor, porque mirar no es simplemente ver, mirar es recordar, comparar, anticipar, proyectarse. La naturaleza como lenguaje no es una descripción, hay siempre un mostrar, una confesión, un tratamiento, una lectura. Por eso hablaremos de miradas que construyen realmente y de diversos modos el paisaje guineoecuatoriano, aunque compartan una misma intencionalidad, quebrar el logocentrismo de la poesía y de la historia con la irrupción de un hablar fresco e inédito. Primero, hacia mitad de los años 60, en vísperas de la independencia, aparece una nueva generación de escritores guineoecuatorianos, poetas en su mayoría, que tienen a Guinea como inspiración y tema. Creemos que aparece así el primero de los tipos de mirada que sobre Guinea se opera en la poesía, su invención. En la Guinea española encontramos El León de África, de Juan Chema Mijero, Lamento sobre Annobón, Belleza y Soledad, de Francisco Zamora Lobó, o Isla Verde, de Ciriaco Boquesa. Estos autores, frente a la mirada occidental que elaboró un espacio exotizado y abierto al sueño europeo, tienen la ingente tarea de desvelar, lo que incluye, entre otros movimientos, la confrontación de modelos eurocéntricos. El paisaje se convierte así en sede que expresa toda una serie de posiciones que pueden resumirse en la vieja pareja civilización o barbarie. La entrada de nuevos espacios subvierte el imaginario erigido en universal, lo que lo sitúa muchas veces en categorías como lo anacrónico, lo ininteligible, lo ausente de rigor o lo extraño. Tarea del imposible a veces describir Guinea, más cuando no existen muchas veces palabras en la lengua impuesta para simplemente nombrar elementos cotidianos, por lo que aparecen en los versos expresiones como extrañas flores tropicales, aire exótico, noches líricas, ambiente pintoresco. La segunda. Uno de los usos literarios del componente paisajístico más extendidos a partir del romanticismo es la construcción del paisaje como espejo del yo, de un sujeto que puede ser también histórico o colectivo, y que se convierte en causa de búsqueda de verdades constituyentes y valores esenciales, proceso que identificamos en la poesía de Guinea, sobre todo en la etapa del silencio, en el ocaso de los soles de la independencia y en la posterior vivencia de la dictadura y el exilio, en la que esta subcultura adoptó mayoritariamente el discurso lírico como respuesta. Desde el exilio se llora la tierra violentada y perdida, como en el poema anónimo de 1977, el 5 de marzo. Junto al desarraigo, la melancolía y la nostalgia, estos textos recogen la expresión de un yo lírico en cantos a la tierra y a la naturaleza guineana. Esta relación se traduce en presencia obsesiva del paisaje,
en cantos evocativos y la descripción de este, ya que la naturaleza es perenne mientras el cuerpo guineano va desapareciendo víctima de la violencia. En esta línea, poemas como Nostalgia de mi tierra, de Cristina Urever y Boquesa, Adiós Guinea, Dios y la tierra mía, de Raquel y Lombé, o La búsqueda, de Juan Balboa Boneque. También se tematiza el exilio y la diáspora como experiencia precaria y traumática, destierro físico y social en el tiempo y en el espacio, que viene a significar desplazamiento cultural, moral y espiritual, y que es también lingüístico, ideológico y económico. La vivencia cotidiana en el destierro, la angustia del desarraigo, la falta de comunicación, la crisis de identidad, la incomprensión, son aspectos recurrentes en poemas de Juan Balboa Boneque o Francisco Zamora. Y claro, en este proceso especular de identificación con el medio natural, en el que el escritor influye sobre el medio y el medio sobre el escritor, asistimos a la personificación de distintos elementos, como en Cuando el viento llora, de Julián Vigano Ye. Tercera mirada. Esta topografía simbólica se ve atravesada muchas veces por la memoria. En el exilio, desde lejos, se recrea, se sueña, se construye Guinea, como expresa Carlos Ensuetón en Annobón. Sin conocerte te sueño, lejana, mi isla de Annobón, Florida. La orfandad de la tierra es una constante temática que se manifiesta en evocaciones nostálgicas, como un espacio inalcanzable e idealizado por medio de la descripción de lugares naturales antes cotidianos y fácilmente reconocibles por los exiliados. Es un espacio en tensión entre la búsqueda de la identidad propia dentro de un espacio exiguo y la añoranza de un espacio prohibido y lejano, lo que puede percibirse en poemas como Morir en el exilio, de Anacleto Loinbuy, Epitafio, de Donato Ndongo o Vencedores o vencidos, de Juan Balboa Boneque. La agudización romántica de una vuelta a la naturaleza o la inocencia del mundo, que lleva a una definición plástica que nunca se había hecho de manera tan emocionada, bella y original, es resistencia frente a la amenaza de destrucción. Y esto nos incluye la recreación de la ciudad y el mito urbano como mito fundamental de la modernidad y tema constante en las letras africanas contemporáneas. Así, Malabo, en Armonía de la vecindad, de Constantino Chaembé, y un soneto a la ciudad de Bata, de Secundino Yono. La última actitud de la que hablaremos será la descripción del exilio, que aparece la mayoría de las veces como un no lugar. En casi todos estos textos, el contexto inmediato o ámbito vivencial, fundamentalmente España, está conscientemente omitido, como si fuera una circunstancia fortuita, un mal sueño, un momento histórico que se intenta neutralizar. Desde el exilio, el poeta se pregunta por la identidad, como Juan Balboa Boneque en el prólogo a Boribá, o Anacleto Loinbuy en No soy poeta, donde dice, en el exilio no hay musa. Entonces, frente a la alienación y el desarraigo, la escritura se convierte en oikos, donde el ser enajenado busca efectos catárticos. El arte es el lugar del exilio donde lamentamos nuestro hogar perdido sobre la tierra. Aunque en menor medida, es interesante observar cómo se percibe y describe el espacio del otro, el de afuera, como en el poema Nuestros eróticos y viciosos círculos, de Francisco Zamora. Un caso excepcional es el de Raquel y Lombé, que publica en 1978 el primer libro de poesía en la etapa del silencio, Ceiba, y será también el único texto que no encaja del todo dentro de este marco del discurso de resistencia cultural, ya que su situación vital es muy diferente. En este libro se aparece harto España, pero ya no como espacio de exilio. Juncos, cipreses, nieves perpetuas, cerros, amapolas, pastos, espigas. Pero es curioso que cuando se pregunta quién soy, se describe tomando diversos elementos de la naturaleza de Guinea, que en otro poema llama la tierra mía, cimbreo de palmeras altas, mar en calma, arenas doradas. Algunas conclusiones. La primera, rebelión lingüística. La nueva mirada exige también un nuevo decir, capaz de acoger dialécticamente lo conocido y lo novedoso. Nueva habla que no significa crear otra lengua o recuperarla de los antepasados ocultada por una historia de opresión cultural, sino expresar más bien la voz, el latido propio. La superposición de la lengua castellana no supuso la inmediata desaparición de las lenguas autóctonas, pero lo verdaderamente decisivo fue la supervivencia de unos contenidos espirituales determinantes, internos a la poderosa máquina del mestizaje, y su adaptación al nuevo y unificador vehículo de comunicación, por lo que hallamos interferencias lingüísticas en todos los planos de la lengua, ritmos, construcciones gramaticales, resonancias de la literatura oral, que se hacen más evidentes en los préstamos léxicos, tomados de las lenguas tradicionales, Sechi, Ripupú, Eleka, Ubila. Segunda, universalismo del proyecto.
Emprender una meditación encaminada hacia el esclarecimiento del sí o simplemente dar cuenta, mediante la creación y expresión cultural, de una mirada a voz propia, no es incompatible con un proyecto abierto al universal. Al contrario, la identidad es un proceso siempre complejo, en tensión, que necesita de un sutil equilibrio para no perecer ni en el aislamiento ni en el exceso de extranjería, con la ventaja de toda periferia, cuya cultura acumulativa conoce por decreto la tradición del centro y que sumándola a la suya la amplifica e implementa. La marginalidad, antes que el signo negativo, provee por el contrario de una posibilidad múltiple y única, y así lo expresan diversos autores cuando hablan de su proyecto escritural, como Juan Balboa Boneque en el prólogo a Sueños en mi selva o Ciriaco Boquesa Napo en Voces de espuma, en poemas como Cerce o Soy del universo. Voz que busca identificarse también con África, que se duele de y con ella, de lo que son ejemplos poemas como Elegía a África de Gerardo Bejoricipi o Mi gran sueño de Juan Balboa Boneque, al tiempo que traspasa el espacio continental, acercándose a otras tierras y buscando sobre todo un especial abrazo de las periferias, como en el poema Salud de Carlos Ensuotón. Recibe mi verso Guillén, mi ritmo, mi metro, mi rima, nativos del África madre en viaje allá por Antilla. Y tercera, la naturaleza como lenguaje. El medio natural, lejos de ser un motivo secundario de la representación, se convierte en la representación misma. La conciencia de este espacio singular donde ocurre la experiencia poética abre la obra al descubrimiento de la originalidad, lo que exige no solo representar una estética que se aparta de las formas canónicas del centro, sino que esa estética, modelada por el peculiar desarrollo histórico, va a propiciar la futura reconversión de una periferia en centro. Especialidad de una espacialidad proyectada más allá de su tiempo histórico, que es renovación y actualización de la herencia cultural junto a asimilación de motivos foráneos. La captura y fijación de las invariantes paisajísticas de un espacio saqueado, ocultado y violentado significa la exacta valoración del espacio geográfico y cultural en que se escribe, salvación humana que se busca desde la creación poética. El poema implica y explica un doble trayecto, el biográfico y el trazado por la escritura, y se convierte en montaña de una metafísica y estética guineoecuatoriana, porque encierra la lectura realista del mito arcádico subvertido. Por eso, en un marco de estudio sobre la construcción de la nación, que postula la invención de la patria, la fundación por la palabra, la nación como narración, creemos que Guinea, aún ocultada, es una realidad hecha de palabras. Y también muy informativo. Ahora es el momento cuando ustedes pueden hacerles preguntas a nuestros distinguidos ponentes. Así que, ¿hay alguna pregunta? Bueno, yo solamente quería hacer una observación. Me han gustado mucho las ponencias, fundamentalmente la de Marta y la de como porque son temas que yo creo con lo que estoy trabajando. Yo creo que las cuestiones que plantean César y el análisis que hace Clément de Cuentos Crudos de Namula realmente son libros que plantean lo mismo, pero desde puntos de vista distintos. Lo que hemos visto, la tensión entre historia y literatura, la tensión entre sujeto postcolonial y la violencia estructural marcada por la literatura, yo creo que aparecen ambas en ambos libros, pero los modos de narración son distintos. En Namula y en Cuentos Crudos, yo creo que el adjetivo del libro de Juan Tomás realmente expresa al máximo lo que voy a decir, el rasgo medular de ambos libros, que es realmente son relatos crudos, es decir, que recoge la realidad en toda su crudeza, remitiendo, yo creo que pensando en estos libros, yo siempre estoy pensando en el famoso espejo de Balzac, que el realismo era la definición de Balzac de realismo, no sé si todo el mundo se acuerda, cuando estudiamos literatura en primer año, que paseaba el espejo para que se viera lo que era la realidad. En Cuentos Crudos y en Namula, yo creo que es decir, que no sé si la voluntad de no politización es real, no sé si
es voluntario, no. Sin embargo, yo creo que ese sujeto fragmentado, descendido, múltiple de sus identidades, refleja a un grado realmente incluso violento esa tensión que existe entre o la intención del sujeto postcolonial de emanciparse. Solamente Es que César ya se ha ido a pasear por el callejón del gato. Exactamente, es lo que iba a decir, más esperpento que Se ha ido a pasear por el callejón del gato. ¿Sí? ¿Cómo? para mí es más esperpento, es más el callejón, los espejos del callejón del gato que el espejo de Balzac realista, ¿no? Y es ahí donde Marta Sofía ha dado la tecla. Como es un comentario. Sí, yo, sí. yo creo que está, sí, comparto. Pues ya tendremos aparte ya nuestra discusión en torno Sí. a detalles. Muchas gracias por el comentario. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene una pregunta? Una pregunta. Sí, yo tenía una pregunta a Cecilia por tus influencias literarias. Bueno, aquí se habla mucho, me ha gustado mucho la idea que decías, ¿no? Las formas de resistencia, que hay otras formas de contar, y el lenguaje de tu novela, por ejemplo, el autorretrato de un infierno, que me parece que tiene un componente gótico surreal, un vuelo literario enorme. ¿Qué libros te gustan? ¿Qué libros te han influido? ¿De dónde viene? No sé, nómbrame un autor, una lectura que te inspire. No me digas que no lees. Me estás pidiendo que cierre los ojos y que mire por dentro, porque hay un montón de cosas que están ahí diseminadas. ¿Qué te puedo decir? Borges, Masamacán y Abate, Boresoyica. Es una construcción de identidad. Por cierto, José Fernando, hablando del realismo mágico, yo, es un término que en principio no me gustan párrafos. Y cuando surge en clase, ¿no? Pues alguna cosa, hablando de Enoch, por ejemplo, ¿no? Que supone que está haciendo sobre realismo mágico a la africana o estas cosas. Yo siempre les cuento una anécdota que me parece maravillosa de Frida Kahlo, cuando hizo la primera exposición en París y apareció por allí André Breton y dijo: señora, es que esto es surrealismo puro. Y Frida Kahlo le dijo: no, señor, es que en México la realidad es así. Exactamente. Es que lo del realismo mágico, en fin, me parece que es una visión muy eurocéntrica, o que parte de una visión muy eurocéntrica. Me parece que hay muchas realidades muy... Y las editoriales españolas particularmente están muy interesadas en que los africanos se utilicen el realismo mágico para representarse. Yo no he dicho que la literatura africana se catalogaba en el realismo mágico. He dicho que puedo hacer un paralelismo con lo que en América Latina llaman realismo mágico con las tendencias de los neoindependentistas. Eso es lo que he dicho. No, que no es un rebate. He utilizado el término porque nos permite a todos entender lo que estamos diciendo. Me pone a intentar 40, pero no creo que tendré que explicar a cada momento que estoy diciendo. Voy a decir después. Quiero hacer primero una aclaración desde el punto de vista de una señora. Lo que pasa es que yo pienso que lo que vosotros, el realismo mágico, es que el realismo mágico, nosotros vivimos con la realidad mágica todos los días. Bueno, sí, es que África es una realidad mágica, porque sencillamente con una anécdota pequeñita, voy a explicar. Llego a mi pueblo que porque se ha muerto mi tío, y una persona muy seria, muy digna, me dice, digo, ¿de qué se ha muerto? Dice, ha tenido un accidente de avión. Yo digo, mi tío que nunca ha salido del pueblo, el típico pueblerino, ¿qué avión? ¿Dónde ha ido? Dice, el avión de la magia. Pues me enseña un árbol, dice, el avión aterrizó en la copa de ese árbol. Yo miro muy serio, no faltaba ninguna ramita, o sea, todo. Y el antiguo le pregunté, ¿el avión sigue ahí? Dice, sí. Yo así, ¿entiendes? Pero es que la realidad es O así. sea, voy a mirar el cadáver completamente íntegro, y Estefan no dice, y mirando el mismo cadáver dice, está hecho polvo. Él hablaba en serio. Yo le agradezco mucho a José que haya traído a colación este término de realismo mágico, aunque yo sé bien que
Bueno, es que faltan términos para hacer esta conversación, porque realmente existen muchos puntos en común en el desarrollo de una estética afrohispana que, bueno, que vale la pena empezar a hablar de ello. Quincy Duncan ha propuesto el término de afrorealismo, que tal vez podamos explorar para continuar esta conversación. En otro momento, no ahora, ¿verdad? Pero bueno, era lo único que quería decir. Gracias. La otra segunda parte era felicitarle, porque para mí exacto es coger el tamaño de coger viendo el 60, cuando yo empecé a leer, no me acuerdo lo que se titulaba, lo leí así, yo solamente Changani, me sonaba el apellido, yo supuse, pero el entramamiento, la forma que unes a dos personajes ya protagonistas de dos novelas distintas, no sé por qué, no sé, se ha dicho aquí, meterlo, hacer tu propia novela, con los personajes esos derrotistas total, uno y otro, dos desgraciados, y llegar al lector, además me llevabas, yo decía, no es posible, yo he leído de Donato, desde empezar, y había leído el desmadre de Judas, digo, no es posible que este niño esté cogiendo, yo reconocía a Judas, que ahí no se llama Judas, al principio no, y el otro tampoco, hasta llegar al final, claro, yo llegué, cuando coge, te quiero felicitar, eres estupendo, sigue por lo mismo, no hagas de lo cuanto más. Como dice Donato, que no caiga en la pereza. No caiga. yo me pereza yo. Mira, eres maravilloso. Tienes mucha manera y mucho futuro y me siento muy orgullosa de ti. Y con lo joven que eres. Una vez en Madrid ya percibí el miedo de los ponentes cuando hablaban de la ausencia de literatura de resistencia en Guinea Ecuatorial. Como ya dije aquella vez lo que me parecía, quiero decirlo hoy otra vez, aunque no lo repita, lo diré porque persisto en mi idea de que, ¿por qué tenés miedo de que no haya literatura de resistencia en Guinea Ecuatorial? Y lo dejo ahí, no quiero hablar. Y además, cuando leo esas cosas, que yo soy escritor honestamente, no sería capaz de analizar un libro como lo hace. No lo sé hacer. Ni las palabras, ni la teoría, ni nada de esto. Es que cuando uno lee a algunos soñadores, no tengo nada que decirle más que, bueno, gracias por pensar en mí, gracias porque, bueno, me hasta un momento que has perdido mi tiempo. Y bueno, eso es lo único que puede decir cuando yo estoy ante una persona que ha hablado de mí, nada más. Bueno, no sé si en el panel alguien dijo que en la literatura de Guinea Ecuatorial no existían rasgos de, ¿cómo lo has dicho?, de resistencia. Yo no creo que alguien lo haya dicho. De hecho, en mi ponencia he terminado aludiendo a unas frases de Ciriaco Quesa, si consigo encontrarle, porque tanto en los papeles como en la vida real es un poco difícil encontrarle. Efectivamente lo he encontrado. Dice Ciriaco Quesa: cuando la tónica, que es lo que él ha visto en lo que nosotros hemos escrito, porque él hace un análisis de lo que se ha escrito a partir del 90, dice: cuando la tónica dominante fue la supeditación de cualquier atisbo de conciencia individual a un piñón fijo de disciplina o una visión primitivista de la vida o cualquier otra visión catastrófica, la simulación, el alejamiento o la resistencia la simulación o el alejamiento, la metáfora, vinieron a ser la norma de la existencia. Eso lo dice claramente. No me esperaba. Tengo una pregunta para Marta. No sé bien, cuando tú hablabas del protagonista, tú dices Obama Ondo y hablaste de su país de origen. ¿Cuál era? ¿No? Camerún. Ok, ahora. Pensaba que había dicho Guinea. No, Camerún. Mi paisano.
A propósito de Lambert Obama, hay muchas lecturas, efectivamente, y podemos decir un montón de cosas sobre ese desgraciado skinhead en el metro de Madrid que mata a Lambert, pero en realidad, y vuelvo con lo que decía Mari, de verdad es ese skinhead quien mata a Lambert. Lambert estaba muerto cuando llegó al metro y llevaba mucho tiempo muerto en el metro. El skinhead solo le ayudó a franquear ese espacio en el que ya no cabía, ya no tenía. Esa es la lectura que yo tengo. Yo por eso te digo que la travesía en Cayuco es como ese middle passage, o sea, ahí es donde queda ahí donde muere. desnudado. Ahí donde muere. El skinhead solo le hace un favor, un flaco favor. Le remata. ¿Por qué lo ves así? Pero una persona que entra en el metro andando, ¿cómo? ¿Por qué crees? No. Yo he nacido en Guinea, y bueno, me hice mayor en Guinea, y nunca he vivido en el extranjero. Bueno, yo lo digo, pero nunca pensaré que si me voy a vivir a otro país muy lejano, pediré algo mío. Sé que sí, mi familia está, mis costumbres será, pero buscaré manera para sobrevivir y salir adelante. No, Juan Tomás, pero tal y como... ¿A eso los veréis o no? Tal y como plantea Donato el metro, la historia, lo que está contando es eso, justamente esa pérdida absoluta de la identidad, ese transformarse eso, pues en mano de obra barata, indiferenciada, anónima. Pero lo ve así. Sí. Pero lo ve así, es que también lo veis como él. Por eso, a lo mejor si no vierais como así, pues pensaríais de otra manera. Coño, pero si estamos leyendo a Donato, lo tendremos que ver cómo lo ve él. No tiene que ser. No creo que necesariamente. Y a propósito quería decir algo. Sí, hay una muerte simbólica que puede ser una muerte cultural, una muerte de la pérdida incluso de cómo el africano desesperado de África entra en el Cayuco. Puede haber esta muerte, pero también lo que él apunta está claro. Por otra parte, es el racismo en España, está claro. O sea, tampoco se puede ocultar esto y decir simplemente que había muerto antes de llegar aquí. Esta muerte física está apuntando claramente. Perdona, pero es que si no existiera racismo en España y en el mundo occidental, África estaría muchísimo mejor y los africanos no tendrían que estar montándose en cayucos, porque es el salvaje racismo estructural del sistema lo que hace que África sea el continente más pobre del planeta, más empobrecido, cuando es el más rico. Entonces, no es solo el racismo de que alguien por la calle te llame negro o que un skinhead te mate, es que el racismo genocida del sistema capitalista es implacable. Lo sé, pero donde lo hay que decirlo. O sea, no solo tener una sola clave de interpretación de este libro y basarse solo en lo que ha dicho el escritor, porque si no, ¿cómo vamos a estudiar a los escritores muertos? Sí. A los textos. Yo quería decir algo respecto al protagonista del metro, que yo me parece que no necesariamente la muerte se produce cuando cruza. Había tenido toda una serie de experiencias de desarraigo, es decir, una serie de problemas africanos entre traición, modernidad, campo, ciudad, crisis económicas, dictadura, represión. Es decir, la muerte, ese protagonista ha sufrido muchas muertes, la última es la del skinhead, pero incluso antes de llegar a España tiene toda una serie de experiencias de muertes, ¿no? Hasta quedarse... Me gustaría que continuáramos, pero me han dicho que tenemos que terminar a las 5:15 y creo que ya es la hora, pero los invito a seguir charlando entre sí mismos y le agradezco nuevamente a los ponentes y a su participación también. Muchas gracias.